ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. ¿Pero tú crees, Pablo, que es la primera vez que vemos partidos donde no está Chile, donde más nos sentimos unidos con un sentimiento negatigo, digamos, no estamos orgullosos, pero nos sucede los partidos de Argentina en el Mundial? Yo vi una unidad que no había visto en Chile por Cabo Verde. ¿Cierto? Ese Lo partido, sentimos. vi gente gritando, enajenada. Yo en Egipto también. Y me preguntaba acerca de los vínculos entre Chile y Cabo Verde hasta entonces, pero creo que se forjó algo ahí. Pero yo fíjate que iba a buscar a mi hijo al colegio y de repente escuché un grito así, mucha gente gritando al mismo tiempo y era el gol de Egipto. Como nos si estuviera pasa? jugando Chile. Sí, no, sí, es un furor parecido. Solo por querer ver perder a alguien. Lo Luego cual es un cambiamos sentimiento- camiseta cada 3 días. Lo cual no está bien, No está bien. pero nos Ya, pasa. pero digamos que no somos lo único. En defensa de nuestra identidad nacional, digamos que en Uruguay el favorito de Inglaterra. Digamos que en Brasil el favorito de Inglaterra. Sí. Digamos que en Escocia e Irlanda el favorito de Argentina. Digamos que en los marroquíes aún no saben con quién van a estar en contra, digamos, si con España o con Francia. Y que hay una serie de situaciones geopolíticas que van condicionando a quién apoya y a quién no apoya un equipo, ¿no? Qué increíble. Lo que es inexplicable es Bangladesh. El fanatismo que hay en Los aman a los Bangladesh por argentinos, Argentina sí. es una cuestión absurda. ¿Pero será por Messi, como pasa en muchos lugares del mundo? La explicación la dio un tipo en pantalla el otro día, me pareció insensata. Dijo que en el 86, cuando la televisión a color había llegado a Bangladesh, estaba de moda Maradona. Entonces que la gente como que se enamoró de Maradona y se enamoró para siempre de Argentina. Pero ya en el Mundial pasado se hicieron así como algunos reportajes de la fiebre argentina en Bangladesh. No tenía Mira. idea. Interesante. Yo lo vi en Nápoles. Esa amor argentina también. Ah, sí. Pero ahí más entendible No, por ahí, Maradona, claro. pero, No, pero lo de ahí- Bangladesh no lo conocía. Salvo el 90, digamos, que Nápoles le dio lo... Sí. Pero en fin. Va a ser... Pero es que además, ustedes saben que por primera vez en la historia los 4 mejores equipos del mundo, de acuerdo al ranking, llegan a las semifinales. O sea, se enfrentan entre ellos. Los Nunca mejores. antes pasó. Los mejores equipos. Y que nunca antes, dos equipos que tenían tanta historia en común, juegan Hay 31 guerras entre Francia y España. Documentadas. 31. Y hay... Y hay una. Una importante. 3 invasiones, o sea, hay 3 conflictos bélicos entre Argentina e Inglaterra. Los ingleses trataron de desembarcar en Buenos Aires mientras eran colonia española y después trataron de utilizar los ríos como... O sea, hay historia bélica entre Argentina que va mucho más allá de la Malvinas. Bueno, y si pasa Francia e Inglaterra, ¿para qué decir? Hay Esos como tienen, 82 esos tienen guerras, como sí. 500 82, años. claro, 500 años de guerra acumulados, digamos. Estamos hoy día con Leslie Sánchez, doctora en Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca, España. Leslie, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, y discrepando de la mayoría, del sentimiento mayoritario de este país, porque yo sí quiero que gane Argentina. Única. De hecho, en la superpolla mundialera de mi familia, yo siempre aposté por Argentina. Y ahí vas ganando entonces. Voy ganando. Vas bien. Sí. Sudamérica, el único... Sí, digo, Y pero... eso me parece como bien lamentable que no nos apoyemos. De verdad, yo sí creo en el tema sudamericano. Sampoñero, dices tú. Sí, creo en eso y me parece que lo mínimo que queríamos hacer es Es como apoyar cuando yo al que único le vaya muy latino. bien a los equipos chilenos en la Libertadores, excepto Colo-Colo y la U. Po. Y acá me pasa lo mismo. Sí. Continúo. Escuchaban a José Antonio Valenzuela, abogado de la Universidad de Chile, magíster en políticas públicas del London School of Economics y director ejecutivo de Pivotes. José Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por Buenos estar días. con nosotros hoy día. Y Pablo Carbacho, abogado, máster en Derecho por la Universidad de Stanford y PhD de la Universidad de Edimburgo. Pablo, bienvenido. Me habías Buenos dicho que días. tenía que actualizar tu presentación, ¿o Este no? panel de abogados. Todavía no. Ya. Este panel de abogados, otra vez. Jurista. Pero menos mal porque tenemos que analizar una serie de cosas que me parece ameritar una mirada profunda al respecto. Del VAR.
afortunadamente están aquí para el VAR. Me parece que la discusión del megaproyecto tomó un cariz francamente entretenido aquí al miércoles, porque hay mucha acusación cruzada. Recién Mauricio y Paula entrevistaban al senador Celis, tratando de que puntualizara qué le había parecido este cambio de última hora del negociador oficial, que es el ministro de Hacienda, que les cambió las condiciones, tratando de llegar a puntualizar si es una tradición, si es un malentendido, si fue un error, como dice el ministro Alvarado, en el marco de una negociación tan trascendente y clave. Pablo, ¿qué te parece al punto en que hemos llegado a la necesidad de analizar si es conveniente legislar tan profundamente con apenas un voto de diferencia, que es lo que se está analizando ahora, y en medio de un Senado que además está en duda en torno a la participación de dos de sus integrantes, tres de sus integrantes que están en estos momentos en trámites jurídicos, para decirlo de alguna manera elegante? Encuentro que está bien compleja la discusión respecto de la mega reforma. Estoy pensando sobre todo desde la estrategia que tiene que ocupar la oposición, porque partiendo de la base que para cualquier persona de oposición y por una cuestión de principio, es un proyecto altamente ideológico, con muchos problemas técnicos que probablemente va a desfinanciar al Estado. O sea, es un mal proyecto, creo yo, para los que creemos que el Estado tiene un rol importante que jugar en las políticas sociales. En términos generales, es un mal proyecto para cualquier persona con algo de sensibilidad o que no cree que hay que minimizar al máximo el Estado. Y eso puede incluir a mucha gente también de derecha, creo yo. Pero la oposición está enfrentada a una disyuntiva que es mucho más complicada, que es cómo acercarse al proyecto, cómo acercarse a la discusión. Y cuando uno escucha, por ejemplo, las palabras de Núñez, de PC, respecto de que el PPD quebró la unidad opositora, uno como que tiende a preguntarse, bueno, ¿el PPD está obligado a buscar una unidad con el PC? ¿Es el PC un partido que realmente vaya siempre en búsqueda de la unidad? Y mi respuesta al menos es que en este punto al menos el socialismo democrático tiene que ser estratégico. Y estratégico significa no caer en esas trampitas, porque si hay alguien que creo yo es un mal aliado para las alianzas es el Partido Comunista. Entonces el alegato por la unidad yo lo entiendo y lo espero de la DC, del PPD, del Partido Socialista, porque ahí hay un conglomerado que tiene que buscar esa unidad. Pero que esa voz altisonante en pro de la unidad la lleve Núñez me hace menos sentido, porque no han mostrado, creo yo, en el pasado no tienen un currículum muy bueno en términos de unidad, y cuando hay que salirse o hay que tomar decisiones difíciles, el Partido Comunista generalmente no está en esas decisiones difíciles. Entonces creo que es complejo el escenario, porque en el fondo el socialismo democrático tiene dos opciones, que es buscar una vía propia y tratar de mejorar un proyecto que va a salir sí o sí, y por lo tanto operar racionalmente, y en ese sentido hay que reconocer que el PPD, con todo lo criticable, o en verdad vaya a saber uno qué pasó en esos dime y diretes de las negociaciones, igual mejoró el proyecto. O sea, la invariabilidad tributaria, que era una cuestión inaceptable, la transformó en algo que era un poco más aceptable, que es una invariabilidad digamos, matizada por año y por monto. Y eso es un avance. Y en la posición que está posición en que está la oposición, quizás puede ser la estrategia para que el socialismo democrático diga, bueno, nosotros no nos gusta este proyecto, pero como va a salir de todas maneras, lo vamos a tratar de mejorar lo máximo posible. Y creo que esa es la disyuntiva que, al menos en el Partido Socialista, representa a Paulina Bodanovich, por un lado, o cierta parte del PS, y la dupla Manuchetti-Cicardini, que realmente creo que no están aportando mucho a la discusión, porque la otra vez escuchaba a la senadora Cicardini, y es realmente su única como
nivel de análisis es la exposición mediática de las decisiones que se toman. Y por lo tanto, si esto va a ser aceptable ante la ciudadanía, cómo va a quedar el Partido Socialista ante la ciudadanía. Y creo que pensar las cosas de esa manera, básicamente comunicacionalmente y mediáticamente, es un flaco favor para el diálogo democrático, para mejorar un proyecto que, insisto, es muy malo. Leslie Sánchez. Mira, voy a tratar de ser breve, pero está difícil porque a mí me parece que para analizar este tema hay que retrotraernos varios meses atrás, porque al inicio, digamos, de la tramitación, porque todo lo que ocurre tiene que ver con vertientes técnicas y vertientes políticas, y yo creo que la técnica es la que a mí me parece más preocupante, que fue esta mega reforma. El contenido, me refiero, no necesariamente a las ideas puntuales, sino que a que sea un proyecto de ley misceláneo, es decir, un popurrí de temas en un solo documento. Porque eso ya dificultaba el análisis técnico de las comisiones, ya sea de la Cámara o el Senado, respecto al mismo. Te impedía, digamos, focalizar el debate en algunos temas, porque son muchos temas. Entonces son tantos temas, y a lo menos a la oposición me parece que le complican varios de ellos. Entonces, como ¿a dónde apuntaba ahí? Creo que ahí faltó un poco de estrategia, quizás política, para haberlo abordado así, como alguien a cargo del tema de económico, invariabilidad, alguien que viera los temas medioambientales y el tema de esta, como comillas, indemnización que se estaría regulando a favor de alguien cuyo proyecto ambiental fuera rechazado. Entonces, y así hay muchas otras cosas, las rebajas tributarias, no solo en materia de impuestos a las grandes empresas, sino que a las personas, y cómo esto va a impactar en los municipios. Bueno, era mucho, creo yo, y creo que en tema de procedimiento legislativo me parece que es un procedimiento defectuoso y era inadecuado. El tema es que hoy día la tramitación es tan laxa, se ha vuelto como tan poco respetuosa, digamos, en los parámetros constitucionales y legislativos, que pareciera que todo esto ya como que se permite. Pero me parece que eso fue lamentable. De ahí deriva, yo creo que el gran problema que nos enfrentamos, que, a ver, ¿es saludable una invariabilidad tributaria para la economía chilena? ¿La necesitamos? ¿La queremos? ¿Nos sirve? ¿No nos sirve? ¿Va a provocar efecto en el futuro? Y creo que eso ese debate como que se diluye entre todo el tema político. El tema medioambiental a mí me parece mucho más claro. O sea, en Chile tenemos generar una regulación respecto a cuándo y cómo se indemniza. Y en esto no aplica ninguno de aquellos. O sea, ninguno de estos casos aplica la fórmula que está proponiendo el Ejecutivo. Y acá viene entonces como consecuencia lo que vimos la semana pasada, que tiene que ver con el rol de la oposición y en este caso las izquierdas, porque somos varias, si no hay solo una. Y aquí yo creo que se ha dividido como entre dos posturas, y creo que este es un tema fundamental para el futuro democrático de Chile, porque lo que uno pudiera leer al final, más allá de las disputas personales, ¿cierto?, es que hay una izquierda que cree que aún perdiendo, porque sabe que este proyecto se va a aprobar a todo evento, porque el gobierno tiene los votos, punto, se sienta y trata de rescatar los muebles, digamos, rescatar algunos elementos que son esenciales y que podrían dejar de ser tan nocivos para la sociedad, como poniendo el foco, digamos, en el bien público bayón. O la otra, yo siento alma de la izquierda, que es como, mira, vamos a perder en todo evento conmigo, entonces mejor no hagamos nada. Miremos, tomamos palco, criticamos permanentemente que todo está mal, digamos, que todo nos parece mal, que realmente esto puede ser muy complejo para el escenario económico futuro de Chile, y por lo tanto, cuando esto, digamos, empiece a decantar en cosas negativas, nosotros vamos a decir, ven, lo dijimos, y nuestros votos no estuvieron ahí, y por lo tanto como que hay una pseudo consecuencia política mejor o mayor que aquel que quiere negociar y llegar a acuerdo. Entonces, eso yo creo que no está resuelto, se debiera quizá ir resolviendo con los meses, pero es clave porque en el fondo es cómo se va a comportar la oposición probablemente en el futuro, y determina igual qué es lo que va a ocurrir de vuelta si es que tú llegas a ganar en 4 años más. Porque si tú te restas de todo debate democrático porque no te parece la idea y porque crees que como vas a perder igual, mejor no negocio nada, si llegas tú a ser gobierno, no esperes tampoco un comportamiento mejor de la vereda del frente.
Y bueno, y para concluir... la senadora Chiccardini se restó de la mesa de negociación. Nada obsta que vote en contra todo, si quiere, pero al menos sentarse a negociar es un mínimo... Es que yo creo que eso es lo que diálogo. está en disputa hoy día. Yo creo que eso que algunos creemos el mínimo diálogo no es tan común en algunos sectores dentro de las izquierdas, digamos, un poquito más extremas. Y luego también viene una cuestión de confusión, creo yo, del Ejecutivo. O sea, esto partió también diciendo que los grandes negociadores en el Congreso iba a ser el ministro Alvarado y el ministro García Ruminot. Pero resulta que hoy día realmente el que negocia este proyecto y varios otros es derechamente el ministro Quirós. Entonces, que ahora, a una semana ya como ir a las últimas votaciones, te diga, no, ahora vuelve el ministro Alvarado a ser él el único líder en razón de que hubieron problemas con algunos acuerdos que se cayeron y que en las confianzas, en fin. También yo creo que eso enloda un poco el trámite. José Antonio Valenzuela. A ver, varias cosas. Lo primero, a ver, yo me considero una persona que no tiene ningún interés en reducir el Estado a su mínima expresión, como decía Pablo, y que le parece un buen proyecto. Así que al menos hay una persona que cae en ese universo que tú, Pablo, no creías que existiera. Existe. Habemos varios que nos interesa un Estado capaz, que pueda generar reglas, que pueda contribuir al desarrollo económico, que pueda dar certeza y claridades a la inversión, pero que creemos que este es un buen proyecto. Y creemos que este es un buen proyecto porque tenemos un diagnóstico probablemente un poquitito más duro del que tiene la vereda del mundo progresista respecto a la situación que tiene Chile en materia de crecimiento económico, de un estancamiento que creemos que probablemente es un poquitito más endémico, que es un poquitito más difícil de combatir y que por lo tanto requiere acciones más decididas, ambiciosas, ideas fuera de la caja. Este proyecto tiene una batería importante de medidas, como lo mencionaba Leslie, pero la verdad es que hay un hilo conductor en la gran mayoría de ellos y es atraer inversión. ¿Resuelve eso los problemas de Chile en el largo plazo? Por supuesto que no, pero sin eso creo yo que no hay cómo salir del pantano en el que nos encontramos. Y todas estas materias, creo yo, apuntan en ese mismo sentido, están tratando de generar un punto de quiebre para que en Chile se vuelva a invertir, para que esa inversión genere empleo y para que a partir de ahí, ojalá, podamos emprender ciertas reformas un poquitito más estructurales que se hagan cargo del crecimiento a largo plazo que ha sido tan esquivo. Si llevamos ya década y media pegado en el 2% de crecimiento y todos sabemos que si eso se mantiene no hay posibilidad de retomar una senda de generación de empleo, de gente que sale de la pobreza, de mayor optimismo hacia el futuro. Sí, yo creo que eso es probablemente lo más preocupante, que la sensación país es de mucho pesimismo. Y yo creo que este proyecto, con recetas que vienen del mundo de la derecha, probablemente con un foco mucho mayor en el mercado y en la actividad privada como motor del crecimiento económico, se busca hacer cargo de eso. Uno no espera que al progresismo en su totalidad esto le haga sentido, pero yo creo que sí esperaría que le ponga de sus colores a propuestas que son ajenas, y eso es evidente. Y es por eso que yo celebré la semana pasada que el PPD haya optado por una receta distinta a la que estaba teniendo la oposición en su gran mayoría. Porque básicamente, ¿qué nos había venido diciendo la oposición desde que se ingresó este proyecto a tramitación? Que acá lo importante era la unidad de la oposición. No la reactivación de la economía chilena ni atraer inversión de forma responsable, sino la unidad de la oposición. Y la unidad de la oposición probablemente implica entregarle un derecho a veto a grupos que no tienen ningún interés en conversar este tipo de temas, y menos en el sentido en que plantea la conversación el gobierno. Yo creo que hay muchas cosas que mejorar en este proyecto. Yo creo que hay algunas de las propuestas que se salen de este eje de cómo atraemos inversión de forma responsable, seria en el largo plazo. Yo creo que hay poco en las contribuciones de eso, por ejemplo. Pero en la parte ambiental, en la reducción del impuesto global, donde vamos a llevarlo a niveles OCDE. No estamos acá en una cosa así radical de bajarlo al 10%. En medidas que permitan entregar ciertas certezas a quien invierte, no a quien le rechazan un permiso, a personas que les otorgan un permiso, que por ese permiso que le otorgaron empiezan a construir y que un tribunal decide invalidar ese proceso en el que participó el Estado. Porque a veces como que perdemos cierta noción de para dónde están yendo los cambios. Todas esas cosas se pueden mejorar. La invariabilidad tributaria es una herramienta con la que contó Chile durante mucho tiempo, en gobiernos de la concertación,
que admitía mejoras, las mejoras como las que le incorporó el PPD, este seguro para permisos que son revocados por tribunales después de que se otorgaron en procesos largos de evaluación, admite mejoras, muchísimas mejoras. Y por eso yo creo que es importante tener una oposición constructiva que haga esas mejoras, que incorpore otras visiones. Hasta el momento no lo habíamos tenido. Yo celebro que se tuvo. Y lamento mucho que por estas descoordinaciones o de repente pasadas de rosca se caigan, porque yo creo que esa es la forma de que nosotros podemos tener un proyecto que no va a representar al mundo progresista, pero donde el progresismo puede contribuir a mitigar algunos de los riesgos que efectivamente están en el proyecto. Si no hay nada peor que cuando se discute sin contrapesos. Fue un poquitito, a mí me tocó trabajar en su momento en la Convención Constitucional. La discusión era la misma. Un grupo diciendo, oye, acá nosotros tenemos que mostrar claridad en que esto es todo malo. Y había otro grupo que intentó hacer propuestas. Las propuestas se desecharon en el mundo de la convención que era hegemónico. No se quiso admitir propuestas de la derecha en ese caso. Ahora yo creo que sí hay una disposición a tomar ciertas ideas del mundo progresista. Pasó en la invariabilidad, ojalá pase en otras materias, pero para eso se necesita una contraparte dispuesta a llegar a esos acuerdos. Y cuando lo que genera cualquier acuerdo es una funa y una reacción como la que vimos a propósito de lo del PPD, creo que se va a hacer difícil. Pablo Carbacho. Un par de precisiones respecto a lo que dice José Antonio. Lo primero, yo creo que José Antonio, es contradictorio decir que este es un buen proyecto y creo que el Estado tiene un rol que jugar. Yo creo que hay una contradicción brutal. ¿Por qué? Porque, como ha dicho gente economista de la derecha, el crecimiento por sí solo, si es que ocurre, porque acá estamos asumiendo que esto es un proyecto que nos va a llevar al crecimiento, cuestiones que hasta ahora vemos que no es así. Pero si es que ocurre, no logra compensar el déficit fiscal que va a generar la rebaja de impuestos y con todas las otras medidas en términos de contribuciones, que estamos de acuerdo al parecer en eso, que es una medida irracional, altamente ideológica, decir que le vamos a todos apayar, quitar las contribuciones de casas de $4 millones. O sea, eso es ideología dura, pura. Eso es parte del proyecto. El proyecto, entonces, en sus ideas matrices puede ser bueno para ti, pero tiene muchas cosas ideológicas que tienen que ser mejoradas. Entonces, el primer matiz es que creo que hay una contradicción porque el Estado va a tener menos recursos. Si tú crees que el Estado tiene que jugar un rol, ¿cómo hacemos para que tenga más recursos? Cuando además economistas de la derecha han dicho que el crecimiento por sí solo no logra compensar ese déficit de ingresos que atrae el Estado por contribuciones y impuestos. Entonces, esa cuestión es algo que el proyecto no se está haciendo cargo, y yo sé que hay un sector de la derecha, más de centro derecha, una derecha liberal, que sí cree realmente en esto, en que el Estado tiene un rol que jugar. ¿Sí? No lo estoy poniendo en duda. Lo que estoy diciendo es que la matriz ideológica de este proyecto, si uno lo lee, es un proyecto que busca minimizar el Estado, y yo no veo ninguna medida que hable en un sentido distinto. Eso es lo primero. Y lo segundo, estoy de acuerdo que la unidad por la unidad no tiene sentido. Fue básicamente mi intervención inicial, en eso estamos de acuerdo, pero también, y este es el matiz, con lo que dice José Antonio, también hay que recordar cómo entró Quirós a la negociación. Quirós ha sido inflexible, implacable, durísimo, ha dicho que a este proyecto no se le va a cambiar una coma. O sea, la instancia de negociación la generó acá la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y yo creo que tiene un gran mérito en eso, pero esto no ha estado promovido por Quirós. El principal negociador del gobierno ha sido una persona inflexible que no quiere sentarse a conversar con nadie. Entonces, eso lo comento porque también es bajo ese escenario en que la oposición se tiene que sentar a enfrentar un proyecto donde les dicen, oye, sentémonos a conversar, queremos sus votos, pero no vamos a cambiar nada. Eso es una forma de parar la conversación. Y me parece que también la inexperiencia política del ministro hace que cometa, yo creo, derechamente errores, porque aclaremos también otra cosa. El PPD como partido nunca ha estado a favor de este proyecto de ley. O sea, hay consejo, hay toma de decisión en instancias partidarias donde se decidió rechazar, particularmente por la invariabilidad tributaria. Hay sendas declaraciones este fin de semana del regional, en la juventud del partido, en fin. Entonces, no es el PPD el que hablaba. Eran 3 senadores que quizás con una muy buena intención, no lo dudo, quizás porque creen, como te digo, en esta democracia los acuerdos, en fin.
Pero creo que se gestara ese espacio también fue equivocado, porque hasta horas antes había una mesa de todos los partidos. No, convengamos que a lo mejor no estaba dando los mejores frutos, pero había un lugar donde se estaba dialogando, que fue el que criticó posteriormente la senadora Chickardini. Pero hasta hace pocas horas antes había un espacio que, si hubiese el gobierno querido utilizarlo de mejor manera, cediendo en algunos puntos, quizá habría avanzado más y habría tenido uno de los tantos grandes acuerdos a los que se llega en la democracia nacional. Pero si tú empiezas, como se dice hoy día, a pirquinear con 3 personas por separado, queriendo pero al mismo tiempo tener un gran acuerdo y disfrazándolo como que es el PPD el que está... Es todo confuso. Por eso digo, cuando tú haces las cosas así, es imposible que el resultado te salga bien. ¿Pero qué quería Quirós con el cambio después del acuerdo? Un cambio que no duró nada, por lo demás. No, a mí me parece que fue un error, claramente. Ahora, yo no he visto a ningún economista de derecha o centro-derecha, incluido el propio Ignacio Briones, que no esté a favor de este proyecto, que no le haga sentido en lo más profundo. Y incluso acá... ¿No he dicho eso? O sea, lo ha dicho. No he dicho yo eso. No, por supuesto. Pero no, sí, este es un punto que hago yo. En el mundo de la centro-derecha, en todas sus vertientes, hay un cierto consenso en que este es un proyecto razonable, que admite mejoras, sí, pero que es un proyecto que va en la línea correcta. Y ahí puedo sumar incluso a personas como Óscar Landerreche, como Sebastián Edwards. O sea, acá no estamos ante un proyecto que genera pánico en los mundos más moderados. Por el contrario. En segundo lugar, todos han advertido lo mismo. Yo estoy de acuerdo. Este es un proyecto que va a reducir la recaudación del Estado en el corto plazo y por lo tanto requiere compensaciones. El problema para mí es que la izquierda ha planteado siempre que estas compensaciones tienen que venir como un aumento de ingresos por otro lado. No es la única forma de compensar. Y este gobierno sí está haciendo un esfuerzo por reducir gastos en otros lados. Pero si lo que se pretende acá es que vamos a financiar este proyecto con un aumento de impuestos a los súper ricos, por supuesto que eso no es lo que va a proponer el gobierno, y además porque creo que hay razones de fondo para no hacer una cosa así, que al final es la receta que hemos aplicado los últimos 15 años y que no ha dado resultados. Entonces, yo creo que acá esto es como quien decide estudiar, capacitarse y estudiar algo para poder ganar más en el futuro. No puede, el recorte, la compensación tiene que venir, que mientras tanto hay que apretarse el cinturón. Eso es lo que estamos haciendo como país. Y es lo que está haciendo el gobierno. Tenemos que ver cómo nuestro gasto se condice con lo que ingresa. Pero esta idea de, mira, vamos a bajar impuestos por acá, pero vamos a subir por acá y vamos a quedar neutros, es una ilusión. Acá la apuesta, creo yo, de este gobierno acertada, es cómo se reduce el gasto a los niveles que realmente podemos financiar, cómo hacemos una inversión en nuestra capacidad futura para crecer y cómo eso se va a expresar en 5, en 10 años, en un crecimiento potencial que sea un poquitito más alto. Y solo para terminar, Pablo, yo creo que la inflexibilidad que podría aparecer por el carácter, por la personalidad, por incluso la forma de declarar del ministro Quirós no ha sido tal. Desde que se ingresó al Senado, yo todo lo que he leído de parte del ministro Quirós y de varios senadores del oficialismo es disposición a que esto no se apruebe con solo los votos que ya tiene el oficialismo. Eso desde que ingresó al Senado, porque yo creo que en la Cámara de Diputados las posibilidades de realmente tener una conversación constructiva son bajísimas. Yo discrepo porque hay entrevista al presidente republicano que dice que con un voto más suficiente es suficiente. Por supuesto, tú no puedes decir, mira, este proyecto no nos interesa si se aprueba con un voto. Si es que la contraparte no muestra disposición a negociar y a conversar, que se apruebe por un voto. Yo estoy de acuerdo. Pero si es que hay una contraparte con ganas de ponerse de acuerdo, con ganas de mejorar el proyecto, que así sea, y yo creo que todos ganan. Pero no es lo que se había visto hasta el momento. Me parece que eso se rompió con ahí lo tenemos una percepción distinta respecto a la disposición de este gobierno a negociar. Yo creo que entraron con... Y ha sido un poco el tono de este gobierno, más allá del proyecto, que es una poca capacidad de entender la política como un espacio o una forma de deliberar democráticamente con distintos actores. Yo creo que acá han tratado... Y estos errores se han cometido en el pasado de pasar máquinas. Y cuando cacharon que la máquina estaba demasiado ajustada, dijeron tenemos que asegurar un par de votos más. Entonces, bueno, es una cuestión de percepción y da lo mismo. Pero yo creo que es importante el tono en que esto se negocia, se delibera, se conversa, porque como decía Leslie, esta cuestión, el pirquineo, sacar 1 o 2 votos para asegurar, abrochar la cuestión, no, para un proyecto de esta envergadura, yo creo que es insuficiente para la sostenibilidad de un proyecto que yo también creo que además no es necesariamente lo peor. Perdón, yo creo que además tenía mucho que ver con un tema de también la tensión entre las derechas, porque como la senadora Núñez, presidenta del Senado, estaba haciendo esfuerzos que yo valoro por juntar a todo el mundo y conversar,
y estaba siendo fuertemente criticada por los sectores, digamos, de ultraderecha, también yo creo que quiso terminar la semana mostrando algo, mostrando que la voluntad de negociar tenía algún resultado. Y creo que fue un poco pecar de todo, de acelerarse, digamos, a los procesos, el que pasara lo que ocurrió con los 3 senadores del PPD, que además yo creo que los deja en un muy mal pie para seguir negociando lo que sea, si ese es el problema. No sé, a mí me parece que hasta cierto punto acá se trató como oposición de generar el mensaje que este es un proyecto que no se puede aprobar por un voto, requiere acuerdos más amplios, pero no les vamos a dar esos acuerdos más amplios, por lo tanto es un win-win. Al final yo lo que voy a decir siempre es, este proyecto se aprobó por solo un voto y advertimos que se necesitan acuerdos más grandes, pero esos acuerdos nunca hubo disposición a generarlos, salvo en el mundo del PPD, donde el senador Araya, además desde el principio de la tramitación de este proyecto, sí fue mostrando indicios de que él tenía disposición a llegar a acuerdos y con los costos internos que generó, porque acá esto ha sido muy maltratado el mundo del PPD por esta actitud que han tenido, porque yo como insisto, acá desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista el foco había sido unidad, y esa unidad era no darle ningún espacio a acuerdo para que justamente esa fuera la crítica al proyecto una vez que se aprobara. Sí, pero solo para dejarlo sentado la embarra aquí, no, digamos, no la embarra la oposición. No. Después del desaguisado que se le puso a la oposición, Quiroz les devuelve el favor con otro error. Creo que no había para qué hacer ese cambio que además tuvo que retirar a los pocos segundos. No veo estrategia, no logro... Error no forzado, como se dice. Sí. ¿Sabías que existe una forma segura y rápida de entregar los medicamentos en centros de salud? Y Locker Medical de Maleteca hace esto posible, ideal para centros de salud y farmacias que buscan eficiencia y seguridad. Conoce más de este servicio en maletec.cl. ¿Buscas un panorama bueno para ver el Mundial? Entonces anda El Carnicero y aprovecha la oferta mundialera de la semana en la región metropolitana, Antofagasta, Valparaíso, Higgins y El Maule. Ideal para disfrutar cada partido. El Carnicero, maestro en carnes. ¿Sabes cuál es la empresa móvil a la que más personas están cambiando? Según la Subsecretaría de Telecomunicaciones, más de 1 millón de clientes han cambiado a Claro en el último año. Sí, más de 1 millón de personas. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Claro y disfruta de la red móvil más confiable del país. Totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor. Hey, empresario, bienvenido a una nueva era de empresas, más ágiles, más rápidas y más inteligentes. Las empresas agénticas. Con De Fontana integras inteligencia artificial que automatiza, anticipa y mejora tus decisiones. Evoluciona con De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica. Pucha, nos quedamos discutiendo en la nunca, en la pausa. Es interesante de cómo evaluamos, de cuál es la situación global del país para insistir en esta mega reforma. Porque es cierto, estamos estancados, es cierto, tenemos problemas de empleo, es cierto, tenemos problemas de inflación que no dependen de nosotros, dependen de la situación internacional, nos ayudan mucho nuestros aliados. Leí al canciller este fin de semana. Uh-huh. Pero yo creo que el diagnóstico de que estamos mal, de que estamos en un pantano, José Antonio, es... Yo voy a retirar el concepto de pantano. Estamos con Leslie Sánchez, Pablo Carvalho y José Antonio Valenzuela. Vamos a corregir. Yo no creo que estemos en un pantano. Quizás pantano fue una elección incorrecta de palabra, pero yo creo que el diagnóstico tiene que ser realista y computar bien cuánto es externo y cuánto es interno. Y yo creo que la situación de estancamiento de la economía chilena es para tomársela en serio y requiere medidas que sean más ambiciosas de las que en otros momentos quizás habríamos estado dispuestos a tomar. Yo creo que a pocos países les está costando tanto crecer en el vecindario nuestro, en la OCDE, para qué hablar, como a Chile. Yo creo que la situación de empleo que nosotros tenemos, con un 10%, con un 9 y tanto por ciento de desempleo, con un desempleo joven que ya está como casi por el 25%, es especialmente preocupante. O sea, los desafíos que enfrenta Chile son en buena parte los desafíos que enfrenta el mundo, pero hay una parte importante también donde nuestra situación es especialmente compleja. Y yo por eso tiendo a empatizar con ciertas medidas que de repente pueden ser riesgosas, que implican posibles costos futuros, que van a reducir la recaudación, pero que al mismo tiempo permitan romper esta tendencia de mediocridad económica. Y creo que las cosas chiquititas, de bajo impacto pero bajo costo, no van a lograr generar un punto de quiebre relevante a esta tendencia que estamos mostrando. A eso va más la intervención, a decir, oye, Chile es un pésimo país, está todo mal. No, esto no se trata de pesimismo por pesimismo, pero sin un diagnóstico a la altura del desafío, es muy difícil tomar medidas que permitan resolver el problema. ¿Nos puede llevar otro tema que se dio este fin de semana y que de alguna manera nos coloca en la perspectiva de analizar lo que ha sido
un gobierno que ya está dicho, como el anterior, fue durante mucho tiempo oposición y que ahora tiene que ejercer el cargo. Leslie, el premio de consuelo para la ex ministra Steiner en una embajada, además, a elección y a gusto, nos pone otra vez en la disyuntiva de que José Antonio Castro fue muy, muy crítico en torno a la política exterior de los anteriores gobiernos. ¿Es inevitable todo esto? ¿Es otro error no forzado del gobierno? ¿Es poner a la ministra otra vez en la mesa de discusión pública cuando ya había desaparecido? Exponerla, claro. Por cierto, pero se generan dos dimensiones. La primera, yo creo que efectivamente se vuelve a exponer a Trinidad Steiner a la opinión pública de una manera, creo yo, negativa, que me parece que no la ayuda en nada y que la deja, yo creo que incluso más afectada de lo que ya venía, incluso lo emocional, creo yo. Es súper difícil estar expuesta a que te cuestionen casi por incompetente, por incapaz, por poco hábil, qué sé yo. Son de las cosas que yo creo que a cualquier ser humano nos debe afectar y doler y preocupar. Entonces, sale cubierta con ese manto, digamos, de dudas de su capacidad, digamos, laboral, no sé, o habilidades laborales, y la vaya a llevar a otro terreno que probablemente desconoce aún más. O sea, si en materia de seguridad sabía, porque había sido fiscal, yo no sé si en materia diplomática se va a manejar mejor. O sea, no lo tengo para nada claro. Quizás tiene ahí una experiencia, yo no lo sé, pero me parece que la expone el doble. Pero la otra dimensión o vertiente es que si te das cuenta y empiezas a ver desde que empezó esta lógica de la política como con una carga valórica, moral muy alta, en donde esto no se hace, esto es inmoral, esto es improcedente. Cuando esté yo no van a haber amiguismos, cuando esté yo no hay pitutos, cuando esté yo van a ir los y las mejores a los cargos, qué sé yo. Es el discurso, creo yo, que le ha hecho muy mal a la política nacional y que además, una vez sentado en el trono, podríamos decir, se cae por sí sola, porque qué ideal sería que todos los diplomáticos fueran de carrera, que hayan ido a la academia diplomática, pero hay países y países donde tú requieres información distinta, requieres un tipo de vinculación diferente, y ahí hay ciertos perfiles políticos que te son útiles, digamos, que es lo que ocurre quizá en España con el ex senador, ¿cierto? Lo que ocurre en Uruguay con la ex senadora también. No lo sé, me imagino que ellos tendrán las razones para hacerlo, y me parece legítimo. Si el problema es cuando tú consideraste que eso era un problema o que estaba mal, entonces cuando llegas y lo ejecutas, es evidente que te pueden decir de todo, pues que uno puede decir, mira la inconsecuencia, y yo creo que todo esto es simplemente pecado de, lamentablemente, de una brutal ignorancia de cómo se funciona el aparataje estatal y cómo es ser gobierno. Y creo que le ha pasado a los últimos dos gobiernos, o sea, criticar cosas a los últimos dos, ¿cierto? Que novatos llegan, por novato y por el ímpetu, no sé, por diferentes razones, criticaban todo y parecía que todo era feo y todo era turbio y todo era cocina. Y ahora cuando te toca liderar te das cuenta que no era ni tan feo, ni tan turbio, ni tan cocina, y te gustaría incluso a ti poder ejecutarlo. Dicho eso, como te digo, me parece que tienen que enfrentar sus propios karmas nomás. Si tú dijiste que no lo ibas a hacer y lo estáis haciendo, bueno, que te lleguen, lamentablemente, o que te apunten con los dedos que te tengan que apuntar. Pero en el caso particular de ella, creo que o sea, me parece que para lo que sacrificó, honestamente, hubiese estado atrás de esa toma de decisiones, si le véngase con nosotros, mire, haga aquí, yo me sentiría con el deber, sí, de apoyarla y no dejarla sola y buscarle un espacio donde ella se pueda seguir desarrollando laboralmente. Pero una cancillería, o sea, una embajada, no sé si es lugar, pero me parece que si hay un deber con ella, de haberla sacado de una zona de confort donde ella estaba muy bien, donde tenía una muy buena trayectoria laboral, invitarla a un proyecto que sabemos que siempre es difícil, tampoco yo creo que es para dejarla sola, a nadie, nunca. ¿Es un premio de consuelo, Pablo? O sea, es que mira, esto más allá debería haber sido otro premio de consuelo, como dice Leslie. Más allá yo creo que esto es muy, muy lamentable. O sea, es como, creo que Leslie lo dijo un poco, pero es como patética toda la situación, la posición en que la ponen a ella. Pero para mí esto es manifestación de dos cuestiones graves, creo yo. Uno, que el gobierno, lo voy a decir en chileno, chamulló con el tema de la seguridad.
Y dijo que esta era una emergencia, cuestión que yo creo que es otra de las hipérboles de este gobierno. O metáfora, no, hipérbole. Primero, entonces chamulló, no tenía una solución, no tenía ministro. Y tuvo que hacer algo desesperado, que un día antes de anunciar a los ministros, conseguirse a alguien, y probablemente se las consiguió con estas, digamos, condiciones. Si me va mal, no me dejen votado, no te preocupes, te vamos a apoyar. O sea, todo esto es manifestación de que el gobierno no tenía un plan de seguridad, no tenía personas para hacerse cargo de la seguridad, no tenía, y improvisó desde el día 1 en seguridad. Y no solo eso, sino que yo me atrevo a decir, chamulló bastante durante la campaña respecto de que tenía la llave mágica para solucionar los temas de la seguridad. El segundo problema más grave, que quizás más simbólico, esto no va a mover la aguja en política exterior, pero es que también deja en muy mal pie a la política exterior de este país. O sea, ahora le están ofreciendo una agregaduría, por lo que leí. O sea, no es un premio consuelo, digamos, bien de consuelo. Pero aún así es una mala señal política, de política exterior. Es decir, bueno, es como, mira, a los que les va mal, a los que quedan mal evaluados, a los que no tienen un buen desempeño, los podemos mandar para afuera. Y eso también habla muy mal de cómo Chile enfrenta su posición en el mundo, porque creo que es cada vez más importante que Chile se tome en serio la política exterior. Perdón, es que ahí tú hiciste un punto, ojo, porque tienes razón ahí, porque antiguamente en realidad el premio Consuelo era para un candidato como bien expectado y que por distintas razones perdía y le iba mal, y era como, pucha, hizo todo lo que pudo, más encima probablemente comprometió su patrimonio con una campaña que son costosas, qué sé yo. Pero claro, este es otro caso, es alguien, como tú dices, que sale, comillas, mal evaluado, y aunque sea un cargo muy menor. Sí, entonces el caso es muy puntual. Yo creo que ya es poco gravitante lo que está pasando en la política nacional. Ya para mí ya es parte del pasado de este gobierno, pero que dice mucho respecto de cómo se enfrentó el problema de seguridad, y creo que también es un mal indicador de cómo se está enfrentando la política exterior, y que sea un espacio para premios de consuelo para casos como este. José Antonio Valenzuela. Sí, a ver, al menos yo distingo como tres dimensiones de análisis, pero la primera es como el caso de Trinidad Steiner. Y yo tampoco quiero caer acá como en una cosa muy paternalista o condescendiente con ella, porque la verdad es que ella participó de cada una de esas decisiones, ella tomó ciertos riesgos, probablemente ella evaluó que esto tenía más beneficios que riesgos para ella y para su carrera profesional, y se lanzó. Y su apuesta salió muy mal. Porque efectivamente ella deja un cargo, un muy buen cargo en la fiscalía, dura muy poquito como ministra, y hoy se encuentra en una situación que me imagino que genera este interés por ayudarla, por acompañarla, por no dejarla sola. Y la política también tiene eso, porque cuando tú no acompañas y no estás ahí para ciertas personas que tomaron riesgos por ti, luego te vas quedando solo. Y lo vemos mucho, sobre todo en cargos de elección popular, como decía Leslie. Yo me acuerdo la alcaldesa de Ñuñoa que perdió su elección y rápidamente estaba subsecretaria del deporte. Uno no le conocía mucha trayectoria deportiva. Yo creo que es lamentable por Trinidad Steiner, además que me imagino que hay formas mejores de ayudarla que esta, donde la vuelve a poner en el centro del escrutinio público, y donde además va exacerbando esta cosa de desconfianza en los políticos, en la forma en que operan y en sus códigos. Un segundo punto, creo yo, acá es, y yo creo que Leslie lo resumía muy bien, esto como de la pureza moral de los que hacen campaña diciendo que van a ser distintos a todo el resto, hasta que llegan y se dan cuenta que no tiene mucho sentido ser distintos. Hay razones por las que las instituciones funcionan como funcionan, y esta pureza moral que ellos hacían gárgaras en campaña desaparece. Y es lamentable, pero yo creo que uno esperaría que el votante empiece a aprender de este tipo de elecciones, porque ya son dos gobiernos que cayeron en exactamente los mismos síntomas campañísticos, y después con los mismos problemas una vez que les tocó tener el poder. Se habló mucho en el gobierno pasado de otra cosa con guitarra. El ministro Jackson tuvo sus desafortunadas declaraciones de los estándares valóricos que ellos tenían, que eran distintos.
y en la práctica uno ve que hay ciertos códigos y ciertas prácticas que ocurren por una razón, y que la diplomacia y las embajadas y las agregadurías son instancias donde todos los partidos transversalmente las han usado para ciertos premios o favores políticos. Y ahí yo paso al tercer punto, porque además acá hay una cosa que yo creo que tiene que ver con el uso del Estado para ciertas designaciones, con los nombramientos y los cargos públicos, que es perversa y tiene más que ver con la regla y con los incentivos que hay detrás, que con qué tan honestos o deshonestos son las personas que están a cargo. Y algunas de ellas están en la diplomacia, en las designaciones de embajadores y agregados, y también en las reglas del empleo público en general, y por eso mismo yo creo que hay que generar reglas que un poquitito contrapesen estos incentivos. La política tiene incentivos a premiar a quienes me han ayudado, y es razonable que así sea. Las reglas tienen que un poquitito combatir esos incentivos, y en el caso de la política exterior no ocurre. Por el contrario, los incentivos están a ojalá que todos los embajadores puedan ser de mi confianza y cercanía política. Yo creo que deberíamos generar reglas escritas o no escritas para combatir eso, y en el trabajo en el Estado pasa lo mismo. Entonces esto es la ya tradicional discusión y debate sobre cómo mejorar el empleo público y el trabajo en el Estado, pero las reglas tienen que combatir estos incentivos perversos. Nosotros tenemos que generar una cierta estabilidad de las instituciones más allá de quien gobierna. La diplomacia no puede estar afecta a tanto favor y amiguismo político. Lo vivimos con el gobierno de Boric, con el embajador de España, que me acuerdo que fue especialmente polémico. Ahora han pasado algunas cosas parecidas, y uno esperaría que esto sea la excepción y no la regla, pero si las instituciones no contrapesan esos incentivos perversos, es muy difícil. Entonces yo creo y esperaría que acá veamos una reforma de fondo, tanto en materia de diplomacia, pero también del estatuto administrativo, reglas de trabajo en el Estado, para que el Estado sea más capaz, no sea un botín y no se reparta cada 4 años con cambio en todas las cabezas de todas las instituciones. Pablo, administremos los 2 minutos que nos quedan. 10 segundos, sí. Solo una consideración. Acá estamos frente a un caso donde hay un informe de Contraloría negativo que habló del exceso, de que excedió las atribuciones que tenía la ministra en tanto ministra. O sea, no es un caso más de amiguismo, que yo también estoy de acuerdo con todo lo que se acaba de decir, pero acá tenemos un informe en contra de la Contraloría, en contra de la ex ministra Steiner. Entonces, en ese contexto esto reviste, creo, una gravedad o incluso que requiere ser tomada en cuenta. Claro, como déficit de desempeño que ya conocíamos y ahora con el informe se agravan. Sí. Pero además, claro, con un agravante, es decir, yo entiendo que ha pasado, que suele pasar, pero aquí era el eje, el pilar fundamental del gobierno era el plan de seguridad, y ese plan de seguridad que yo te diría cae estrepitosamente, Leslie, ¿no? O sea, brutal, y yo creo que el informe de Contraloría es bien lapidario. Y es más, estas últimas semanas que hemos cuestionado precisamente la avalancha de las acusaciones constitucionales, las procedencias, el estándar, si es político, si es jurídico, en fin. O sea, si tú me preguntaras objetivamente, yo creo que este es un caso de manual de acusación. O sea, si quisiera incluso la oposición podría, porque ya está, digamos, planteado de manera súper certera por la Contraloría que hubo una infracción clara a la ley. Y en consecuencia a la Constitución, porque salió del ámbito de sus competencias normativas. Yo creo que, como decías tú recién, o sea, tiene que ver con la improvisación en materia de seguridad pública, que va a ser, creo yo, uno de los temas más complejos que tiene que enfrentar este gobierno, y más complejo entender a la ciudadanía, porque es inexplicable, yo creo que de verdad es inexplicable que hayas estado casi 8 años en campaña hablando de un tema, y que el día en que te toca gobernar sobre ese y llegar como con materias súper concretas a ejecutar, digamos, grandes políticas públicas en seguridad, venías sin ministro, o por lo menos tenías alguna idea y te dijeron todos que no, cosa que ya es raro.
y llegas con una ministra improvisando, creo yo, todo, improvisando realmente todo. Y es que el problema es que no es tan inexplicable. Es que lo que se requiere para ganar elecciones no tiene nada que ver con lo que se requiere para gobernar bien, y eso es preocupante. De hecho, a veces puede ser hasta contraproducente. Lo que tú necesitas para gobernar bien un país, a veces no beneficia para nada lo que tú necesitas para ganar una elección. Y ya vimos, yo creo, en las últimas 2 elecciones, que basta con la cuña, con impugnar a todo el mundo y tratarlo a todos de corrupto y de penca para ganar elecciones, pero luego eso te deja en un pie pésimo para gobernar. Pucha, este es un panel muy joven, pero... Mis caras del streaming. Dale. Estamos hablando de una obra musical que impactó muchísimo en el arranque de la dictadura. El diluvio que viene, ¿se acuerdan? No se acuerdan. No, pero viene un diluvio, Santiago, viene. Nadie titula así. A partir del martes o miércoles. Nadie titula así. Es una obra, es una obra italiana que era armar un arca, armar un arca de Noé, y que se presentó durante mucho tiempo en Santiago. Era eso y... ¿Cuál es la otra? Si yo fuera... la del cartero. Cantando bajo la lluvia. Sí, no, si yo fuera rico. Era... dos musicales que se dieron durante muchísimo tiempo. El diluvio que viene. Así que cuídense esta semana, ¿ya? Oye, un segundo, No, perdón, es que quiero mandarle un afectuoso saludo a mi amigo Manuel Campos, que hoy día está de candidato a decano de Derecho en la Universidad de Concepción. Hoy día son la elección, a las 5:30 de la tarde vamos a ver si le fue bien. Espero que le vaya excelente. Aprovechaste este prestigioso espacio para hacer campaña. Muy bien. Para persuadir a los académicos de allá. Me encanta, don Manuel Campos va a estar furioso. No va a escuchar Con la contrincante. Muchísimas gracias, Leslie Sánchez, Pablo Carbacho, José Antonio Valenzuela, por la altura del debate del día de hoy. Gracias a ustedes. Esto fue País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.